un gozo de poder nuevamente ver sus rostros y gracias por la invitación, pues siempre fortalece mi corazón al estar en comunión con ustedes y participar de estos motivos de oración que uno encuentra allí, la intimidad con el Señor y también con las necesidades y gratitudes y las situaciones que la iglesia va caminando, va atravesando en este momento. Así que muchas gracias por esta invitación para bendecirme, realmente para bendecirme. Aprovecho de felicitar a los que han contraído matrimonio en este tiempo y aquellos que van a contraer matrimonio, como también los que se van a bautizar. Felicidades, que Dios les bendiga grandemente. De nuestra parte, estamos pasando por tiempos muy especiales, diferentes. El sábado pasado partió a la presencia del Señor uno de los hermanos de mi esposa, se llama Gustavo Varela. Él recibió a Cristo de niño. Casualmente otro de mis cuñados le preguntó hace unos días atrás si es que él llegara a partir, no porque esté enfermo ni nada, sino que se dio en la conversación, si él llegara a partir, él tenía la certeza de ir al cielo. Y él le dijo, sí, sí, yo estoy seguro, pues su mamá, mi suegra, los había instruido en los caminos del Señor, y de niño él pudo ir a la iglesia y pudo saber, digamos, la importancia, ¿verdad?, de recibir a Cristo como su Dios y Salvador. Y bueno, no pasó mucho tiempo que sucedió que yendo a jugar a la cancha, él tiene 59 años después de trabajar, 10 minutos del partido de fútbol le dio un paro y de esa manera partió a la presencia del Señor. Y ahora, hoy, terminamos de esta tarde, al mediodía, de enterrar a una de las hermanas de nuestra iglesia. Tenía cáncer, una hermana de 40 años, que yo la conozco de cuando era muy niña. Ella viene de la iglesia de Santo Domingo, pero le dieron viviendas en San Salvador de Jujuy y se estaba congregando con nosotros. Ahora, es notable porque en estos episodios que hemos estado pasando, no sé si por la cultura que tenemos acá, que es muy apegada a Bolivia, o qué, pero una de las, el común denominador que había en estas situaciones, más allá de este desenlace triste, es que la gente, la familia, invita después de enterrar el cuerpo a comer en sus casas, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, están todos trasnochados, afligidos, angustiados, y aún así hacen este trabajo digamos, de invitar a comer a sus casas. Por ahí son casas muy pequeñas, con familias muy de recursos limitados. Y no sé si será por la cultura o es que quieren estar juntos y aprovechar ese tiempo que antes no pudieron estar, en fin, no lo sé, no lo sé. Pero me llamó la atención. Cuando Alberto me invitó para compartir la palabra, yo estaba considerando en Lucas capítulo 14, y les invito a que podamos abrir ese pasaje en nuestra Biblia, y ahí encontramos dos banquetes. Uno en el cual un religioso le invita al Señor a participar de una cena, un agasajo, algo especial, a un gobernante, mejor dicho, que era a la misma vez un fariseo, y, y de pronto el Señor, en una manera de parábola, toma el protagonismo como anfitrión para invitar a su cena allá en el cielo, ¿no? En la cultura de los judíos, cenar, comer juntos era muy importante. Eso denotaba amistad, cariño, compromiso el uno para con el otro, el hecho de poder agasajar a la otra persona. A veces se lo hacía con una manera
diplomática, pero tenía motivos errados porque buscaba congraciarse con esa persona por motivos políticos o de intereses personales. Pero no siempre ocurría eso, sino también eran por motivos sinceros en el cual se agasajaba invitando a las personas. Entonces, en la primera sección del capítulo 14, que es lo que no quisiera en esta noche tocar, cuando el Señor es invitado, Él asiste, pero nota algunos comportamientos, algunas actitudes que no corresponden y le duele y enseña, ¿verdad? En ese momento a esas personas y incluso buscaban algunos el primer lugar, entonces está corrigiendo estas actitudes que no sean así. Pero de pronto, a partir del versículo 15 hasta el final de ese capítulo, él se pone como el anfitrión de una cena a la cual quiere invitar a todos, todas personas, ¿no? Y quiere regocijarse. Y yo en esta noche quisiera hablar de este tema, en los cuales no sé si titularle creyentes o discípulos, si somos creyentes o discípulos, o quizás el banquete de los desprecios o el banquete de las excusas. Hay varios títulos que uno podría dar a esta porción. Así que leamos entonces Lucas 14 del verso 15 en adelante. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, hasta aquí la porción de las Sagradas Escrituras. Los judíos concebían su reino futuro como un gran banquete, en el cual los patriarcas, Moisés, Abraham,
comenzando allí, Isaac, Jacob, iban a estar como invitados de honor, ¿no? Eso un poco habla Isaías 25, hablando de esta profecía que va a suceder, y ellos siempre consideraban, tenían en mente que estos banquetes, que más allá de algo cultural que establecían, siempre le podía venir a la mente ese momento cuando estén en el reino de los cielos y también participen de ese gran banquete. Y Jesús usó este cuadro para ilustrar la aceptación de invitar, de aceptar la invitación que Dios ofrece a toda persona. Ese banquete de la salvación, ¿verdad? Y es allí donde él aprovecha esta situación que estaba viviendo para decirle a esta gente religiosa y a todos los judíos, así como ustedes me han invitado a mí, yo también quiero invitarles a ustedes y a todos para aquel banquete que quiero celebrar allá en los cielos. Ahora es notable en la cultura de aquellos tiempos cómo se realizaban esas invitaciones. En primer lugar, enviaba el anfitrión, el que estaba organizando este banquete, enviaba a su siervo para decir a los invitados que están invitados para venir y que necesita saber si es que van a asistir, para poder, digamos, saber cuántos van a venir y de esa manera preparar el banquete. Entonces, aquellos que decían, sí, voy a ir, ok, tenían que esperar ese día, porque solamente le decía el día que iba a ser el banquete, pero no la hora. Entonces ya estaba comprometido para ir. Y cuando llegó el momento del banquete, enviaba a su siervo, el anfitrión, para decirle, vení ya, que ya está preparada la cena, vení para participar de ella. Y aquellos empezaron a poner distintas excusas por las cuales eran muy propias en aquellos tiempos. Las parábolas, mire, son ilustraciones, son relatos de circunstancias comunes que sucedían en aquellos tiempos para dar una aplicación espiritual. Y bueno, y allí están estas excusas que incluso no tendría que haber cabida porque ya había un compromiso, que para esa fecha había un compromiso contraído de asistir, de estar. Pero llegado el momento, cuando tenían que ir, porque sabían que el siervo iba a venir a avisarle la hora, que ya tenían que asistir, ellos empezaron a presentar excusas, y excusas realmente, digamos, incoherentes incluso, porque de pronto leemos allí el verso 18, la primera excusa, habla de los bienes, ¿no? He comprado una hacienda. Y nadie compra una hacienda, una casa, un bien, sin antes verla, en qué condiciones está y todas estas cosas. Él compró y recién quiere ir a ver justo en ese momento. Es decir, brinda esta excusa por causa de los bienes. De pronto hay otro, el verso continúa en el verso 19, hablando de los bueyes, que nos puede quizás pensar en esto del trabajo o incluso de la familia, ¿no? Acabo de casarme. Hay una ley ahí en Levíticos 24 que cuando se casaba todo ese año no tenía que ir a la guerra ese muchacho porque tenía que alegrar a su esposa. Y por lo general estos banquetes siempre eran invitaciones para los esposos, ¿no? Pero estas situaciones, digamos, eran realmente excusas para estar. La idea es que acá lo que hace resaltar el Señor con esta parábola es que a la invitación que el Señor hace para toda persona hay excusas. Y muchas personas se excusan por distintas razones para no recibir su invitación. Pensando en esto de la experiencia que hemos tenido en estos días con mi cuñado, con esta hermana, que incluso estuvo, yo la conocí de niña, y después se apartó un buen tiempo, se reconcilió, estaba en concubinato y se restauró
y gracias al Señor el concubino recibió a Cristo y justo querían casarse y ella contrajo este cáncer y que lo terminó falleciendo hace poco. Pero veo cómo uno construye, ¿no? Nuestras vidas en base a las decisiones que van sucediendo. Dios quiere bendecir nuestra vida, principalmente con la vida eterna, pero también en esta tierra, dándonos esa utilidad, ¿verdad?, para servir a los propósitos del Señor e invertir nuestra vida notablemente como corresponde. Sin embargo, la indiferencia, los obstáculos que se presentan son obstáculos muy comunes que hasta el día de hoy la gente sigue dando estas objeciones para no recibir a Cristo. Recuerdo que mi papá, cuando él recibió a Cristo, le dijo a su padre adoptivo: papá, yo ahora ya no voy a seguir la carrera del catolicismo, porque él quería seguir la carrera como sacerdote, estaba terminando la secundaria, porque yo me he dado cuenta que estaba equivocado, que no es la religión la que salva, sino Cristo. Y he recibido a Cristo y ahora concurro a una iglesia evangélica. Nunca más vas a pisar mi casa. Y se cumple lo que dijo el Señor allí en Mateo 24, 25. No solo he venido para traer paz, sino espada, y los enemigos serán los de tu propia casa. Cristo es quien hace la diferencia. Y entonces él tenía que escoger si retractarse o afirmar su fe y esa confesión de haber recibido a Cristo. Y obviamente, gracias al Señor, que él aceptó ese rechazo que le duró toda su vida, hasta 2 semanas antes de partir. Mi abuelo lo hizo llamar para que le hablase de ese Jesús al cual él había recibido a Cristo. Y por la gracia de Dios, le dio una oportunidad más Dios para que él pueda creer y aceptar, y tengo entendido que él abrió su corazón a Cristo. Ahora, todas estas historias que uno ha oído o ha sido parte quizás de esas historias, lo que más nos asombra es la paciencia y el amor del Señor. Como siempre Él está buscando las personas que puedan recibir a Cristo con tanta gracia y con tanta paciencia, a pesar de que hoy sigue habiendo tanta indiferencia para rechazar la invitación a Cristo. Ninguno de aquellos hombres que han sido invitados, que fueron convidados, termina ahí esa parte diciendo el verso 24, que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán su cena, o sea, de la salvación, porque los ha rechazado, ¿no? Le han rechazado al Señor Jesús. Y probablemente al despreciar esta invitación divina, Israel quedó excluida del banquete celestial, y el juicio del Señor contra ellos selló esa decisión por voluntad propia, y la mayoría de ellos, si no murieron antes, terminaron muriendo en ese tiempo de cuando Claudio, el emperador romano, destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Es decir, de alguna manera o de otra llegó el momento de ese rechazo. Y da pena que habiendo tenido ese ofrecimiento de parte del Señor de la salvación, no lo hayan aceptado. La salvación es para todo. Ahora es notable cómo esa invitación se extiende a lo demás del verso 21 al 24. Eso se cumple también cuando Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron extiende la invitación para los demás. Y entonces ahí está, ¿no? Este sector del capítulo 14, verso 21 al 24, 2 grupos de personas fueron invitados en lugar de aquellos que no vinieron, ¿no? El primero habla de pobres, mancos, ciegos, cojos, y el otro de personas que estaban en los caminos y cercados, ¿no?
es posible que Lucas desea destacar que esos marginados de Israel y los gentiles fueran los invitados por las cuales se extendió el Evangelio también para ellos. Recordarán ustedes aquí ese episodio que relata Lucas en el libro de Hechos, el eunuco que está regresando a Etiopía, un principal, leyendo Isaías. Y el Espíritu Santo llevó a Felipe de una manera sobrenatural hasta el lugar donde estaba este eunuco, y escucha lo que está leyendo y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y este eunuco etíope le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Es probable que por ser gentil, por ser eunuco, no haya podido ingresar al templo o alguna sinagoga, porque los eunucos, todos los que eran con deficiencias físicas, eran despreciados. De hecho, Levítico habla también, pero para los sacerdotes que tenían algún defecto físico, no podían ministrar. Y es probable que él haya ido a buscar esta verdad para que alguien le explique y no tuvo lugar. Pero el Señor transportó a Felipe para que se le predicara el Evangelio. Extendió el Evangelio, no solo para los judíos, los israelitas, sino también para los gentiles, como también para aquellos despreciados que el pueblo de Israel consideraba no ser digno de ser parte, ¿verdad?, de la salvación. Y ahí está, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben, Dios le da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero es notable porque la lectura continúa, lo hemos hecho, porque a partir del verso 25 ahora se dirige a esas multitudes que le siguen. En esas multitudes pueden estar estos gentiles, en estas multitudes pueden estar esta gente que era la despreciada, como también israelitas, judíos, que estarían siguiéndole. Muchos le seguían. Ahora estos probablemente hayan sido los creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque ahora pasa del marco de la salvación que ofrece a todos, ahora pasa al marco de quienes pueden ser sus discípulos. Y él anhela que seamos discípulos de Cristo y no solo creyentes. A mí me llama la atención 3 veces que menciona la palabra no puede en este sector de los discípulos. El verso 26, no puede ser mi discípulo al final. El verso 27 al final, no puede ser mi discípulo. Y al final del verso 33, no puede ser mi discípulo. Es diferente a la invitación del banquete de la cena. El Señor nunca dice no puede. Nunca. Más bien ahí en el verso 20, cuando está hablando de la salvación, ¿quién dice acabo de captarme y por eso no puedo? No dice Jesús, dice el invitado. Es una excusa de él, pero el Señor nunca dice no puedes entrar al cielo. Toda persona que se arrepiente, toda persona que abre su corazón y cree en el Señor Jesucristo, bien puede, porque lo hace bajo los méritos de Cristo efectuado en la cruz del Calvario. Pero ahora, esas personas que han creído, a esas personas que han recibido a Cristo, que están empezando a seguirle, el Señor dice, excelente, pero para seguirme se requiere que seas mi discípulo. Ahora el mandato de la comisión que dejó a los apóstoles y también a la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces Cristo es quien marca las condiciones de un discipulado, ¿verdad? Y ahí está marcando en estos versos, el verso 26, priorizar el amor a Cristo por encima de las relaciones humanas, familiares, ¿verdad? En segundo lugar, priorizar la voluntad de Cristo por encima de mi voluntad. Y en tercer lugar, priorizar la vida y el sentir de Cristo por encima de mis sentimientos o de mis pensamientos. A veces pienso que nos cuesta identificarnos con ciertos personajes de la Biblia
como Nimrod, por ejemplo, ¿no? No sé, ustedes recordarán allí en Génesis, en el capítulo 9, 10, en la cual Dios había dicho a Noé que se esparzan por toda la tierra, que la fructifique, la llene, pero Nimrod, un líder, hizo lo opuesto. Estimuló a las personas a que se agrupen, que construyan un altar, un monumento, la Torre de Babel, y cuya cúspide llega hasta el cielo, ¿no? Él creó su propia forma de llegar al cielo, él creó sus propias condiciones por la cual agradar a Dios, y obviamente Dios lo rechazó. Y de hecho, de ahí, para que se cumpla el propósito de Dios, empezaron a hablar en distintos idiomas, ¿no? Confundió las lenguas. Nos cuesta identificarnos con Nimrod, pero muchas veces cada uno de nosotros tenemos parte de Nimrod. Creamos nosotros mismos nuestras condiciones de cómo seguir a Cristo. Y entonces, Lucas 14, esta parte del verso 25, pensamos que es exagerado. Y empezamos a poner nuestras condiciones de cómo debemos seguir a Cristo, pero Él es quien pone las pautas y dice, mire, si realmente, en otras palabras, si mi persona no te satisface, mis propósitos y mis principios tampoco te van a satisfacer. Porque el ser discípulo es el resultado del impacto que hace en nuestra vida su persona. Y entonces paga el precio. Hay chicos que se han casado hace poco y qué bueno, pero cuando estaban allí casándose, me hace recordar cuando yo estaba casándome, don Ricardo Robertson dijo, César, Noemí, Esther Varela, acepta por esposo a César, sí, César acepta por su lavandera personal a Noemí. Y ahí saltaría mi esposa y diría, no, yo no estoy para ser su lavandera o cocinera personal. Y entonces, ¿para qué está? Para ser esposa. ¿Y la esposa no lava? ¿No va a cocinar? Sí, pero soy esposa. No para cumplir estos oficios. Soy esposa. Ahora, querido, cuando somos discípulos, somos hijos. Los que nos pega, nos liga a Cristo es su amor. Y por ende, lavamos, cocinamos, servimos, lo hacemos por el amor de Cristo en nosotros y a Cristo, no por los reglamentos impuestos. Y Cristo por eso dice, calcule, vea, ¿es esa la manera que usted me recibió? ¿O simplemente cambiaron de religión, de la religión judaica a la religión propia? Y termina diciendo, mire, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oído para oír, oiga. Y ese creyente, si no es discípulo, no sirve, no sazona, no sazona. No sirve para los propósitos de Dios. Por la gracia del Señor, vamos al cielo porque no es por los méritos nuestros, vamos por recibir a Cristo y recibimos los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, pero acá en la tierra el Señor busca discípulos. Y tú y yo únicamente podemos ser buenos discípulos si es que el amor de Cristo pegó en nuestros corazones y lo manifestamos entonces priorizando su persona por cualquier otra familia, su propósito por cualquier otro propósito, su sentir por cualquier otro sentir. Priorizamos a Él porque Él me apasiona, Él me cautiva. Y de esa manera soy sal en esta tierra, sal celestial en esta tierra, por la cual podemos realmente ser útiles para el Señor y glorificar. ¿Cómo inviertes tu vida? He podido ir a estos salas velatorias y nos gozamos de la gracia de Dios.
Y algunos terminaron con lindos testimonios, incluso moralmente. Pero ¿habremos sido útiles para Dios? ¿O simplemente marcó una moralidad quizás medianamente buena, pero sin ser discípulo? No hay discípulo a media. O se es discípulo o no se es discípulo. Y ese es el llamamiento que el Señor nos hace. Hay un videíto y con eso terminamos. No sé si Antonella lo puede pasar o quien esté ahí. Gracias. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Gracias. Yo creo que el punto clave es que si Cristo satisface mi corazón, como resultado puedo ser discípulo. Pero si yo quiero ser su discípulo basado en mi esfuerzo y no motivado por su persona y su amor, voy a ser un religioso. Voy a aparentar ser un discípulo que tarde o temprano se va a mostrar esa realidad. La carne no puede agradar a Dios. Por eso, querido, déjate conquistar por el amor de Cristo. Pablo decía, el amor de Cristo me empuja, me constriñe, pensando esto, que si Cristo murió por mí, ¿cómo no voy a vivir yo por Él? Que el Señor nos bendiga y podamos aceptar este desafío de ser su discípulo basado en su persona y en su amor para con nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.